Initializing system. Connecting users. Synchronizing data. Welcome everyone. Are you ready? This is the new generation. The future starts now. Innovation is loading. The next experience is about to begin. Stay connected. Starting in 3, 2, 1. El entorno empresarial cambió. Hoy las decisiones se toman en tiempo real. Los equipos trabajan desde cualquier lugar. Y la información se mueve más rápido que nunca. Pero mientras la tecnología avanza, muchas empresas siguen operando con estructuras fragmentadas. El reto ya no es tener herramientas, es integrarlas, es protegerlas. Es hacer que cada inversión tecnológica tenga un propósito claro. Infraestructura, seguridad, colaboración, automatización. Todo debe trabajar como un solo ecosistema. En IONET diseñamos soluciones tecnológicas integrales. Desde licenciamiento estratégico y ecosistemas Microsoft, hasta infraestructura tecnológica y hardware empresarial. Desde seguridad física con sistemas de videovigilancia, hasta protección digital con estándares de clase mundial. Desde soporte preventivo y correctivo, hasta automatización y agentes virtuales impulsados por inteligencia artificial. Y cuando la tecnología está alineada con el negocio, los resultados dejan de ser promesas y se convierten en métricas. Somos partner de Microsoft con designaciones en Modern World y seguridad. Eso significa respaldo técnico, visión estratégica y soluciones alineadas a estándares globales. No trabajamos como proveedores, trabajamos como aliados estratégicos. Entendemos procesos, identificamos riesgos, optimizamos inversiones y acompañamos cada etapa del crecimiento digital. La tecnología no es un gasto operativo, es la ventaja competitiva que define quién lidera el mercado. Bienvenidos a IONET Conecta. Bienvenidos a una nueva forma de integrar, proteger y escalar su empresa. Sean todos bienvenidos a esta sesión exclusiva de IONET Conecta, diseñada especialmente para clientes estratégicos y realizada en colaboración con Microsoft. Nos da mucho gusto contar su presencia en este espacio pensado para compartir valor, visión y conversación alrededor de un tema decisivo para las organizaciones que buscan avanzar con seguridad, la protección de los datos en entornos impulsados por la inteligencia artificial. Hoy queremos ir más allá del concepto de protección. Queremos hablar de confianza, de continuidad y de decisiones bien respaldadas. En un entorno donde la información impulsa la IA, la calidad, el control y la seguridad de los datos se convierten en factores esenciales para crecer con certeza. Durante esta sesión les compartiremos una perspectiva clara del panorama actual, los retos más relevantes y las oportunidades que hoy tienen las empresas para adoptar inteligencia artificial de forma estratégica, sin comprometer la integridad de su información. Para acompañarnos en este recorrido, contamos con el ingeniero Luis Ángel Martínez, nuestro AI Product Specialist aquí en IONET, quien compartirá una visión práctica, actual y alineada con los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones que apuestan por la innovación con responsabilidad. Esperemos que esta experiencia les aporte ideas valiosas, nuevas perspectivas y oportunidades concretas para fortalecer su operación desde hoy. Sin más de mi parte, los dejo con el ingeniero Luis Ángel Martínez. Gracias, Miguel, por la presentación. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando bien. Y hoy vamos a hablar un poquito de seguridad, un tema importante. Creo que algunos de nuestros clientes que están hoy con nosotros, pues creo que ya manejan esta herramienta, algo interesante de la que vamos a hablar. Entonces, pues digo, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Por temas de calidad en la videollamada, pues voy a silenciar, bueno, voy a apagar mi cámara, pero pues cualquier cosa pueden mandar sus dudas o mensajes aquí en el chat. Los vamos a estar atendiendo. Listo. Hoy vamos a hablar de algo que todas las empresas tienen en común, sin importar su tamaño, y que al día de hoy se puede decir que es el activo más importante. Sí,
son sus datos. Datos de clientes, datos financieros, correos, contratos, información que mueve el negocio todos los días, ¿correcto? Y aquí la pregunta es no es si los datos tienen valor, no, sino si están protegidos como merece. En esta sesión vamos a explorar cómo Microsoft, a través de sus soluciones de seguridad, ayuda a las pequeñas y medianas empresas a proteger su información, cumplir con algunas regulaciones y mantener el control sin necesidad de un equipo de seguridad de 50 personas. Vamos a ver herramientas concretas, escenarios reales y, sobre todo, cómo esto aplica directamente a su organización. Comencemos. Esta sesión la diseñamos para que sea práctica y directa, sin rodeos. Vamos a arrancar viendo los desafíos reales que enfrentan las organizaciones hoy cuando intentan proteger su información, porque antes de hablar de soluciones necesitamos tener claro el problema. De ahí vamos a ver cómo Microsoft Purview responde a esos desafíos. Los vamos a ver en acción. Vamos a hacer un ejercicio para aterrizarlo a su contexto que ustedes manejan hoy en su empresa y vamos a cerrar con el valor concreto que esto representa para una organización como la suya. La idea es que al salir de aquí tengan claridad de cuál es su siguiente paso. ¿Ok? Listo. Y para entender por qué estamos aquí hoy, hay que ver qué está pasando en el mercado. La inteligencia artificial llegó rápido, muy rápido, y lejos de simplificar las cosas, lo que está haciendo es poner en evidencia problemas que ya existen en las organizaciones. Fíjense en esto. Más del 80% de los líderes empresariales señalan la filtración de datos confidenciales como su principal preocupación y casi la mitad de ellos está pensando seriamente en prohibir el uso de AI dentro de su empresa, no porque no quieran innovar, sino porque sienten que no tienen el control. Y no es para menos. Casi un tercio de las organizaciones ya prevén un aumento en los incidentes de seguridad por el uso de AI por parte de sus empleados. Y el 84%, sí, el 84% admite que necesita hacer más para protegerse. Pero aquí viene algo que muchos no están viendo todavía. Exactamente, la regulación. Ya están llegando. Se estima que para 2027, al menos una empresa global va a tener su implementación de IA bloqueada por un regulador, por no cumplir con las leyes de protección de datos. Esto ya no es un tema solo de TI, es un tema de negocio. Y justo eso vale la pena entender qué nuevos riesgos trae consigo la IA generativa, que es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué cambió exactamente con la llegada de la IA generativa? ¿Y qué nos dice este slide? Bueno, antes los equipos de seguridad ya tenían bastante con gestionar los vectores de amenazas tradicionales, como lo son aplicaciones, identidades, endpoints, redes, datos, la misma nube, entre otros. Ahora, la IA generativa no vino a reemplazar esos riesgos, vino a sumarles nuevos retos, como se ve en este slide. Ahora hay que pensar también en los prompts, las respuestas, los datos RAG, los modelos mismos, y con esas nuevas áreas de ataque llegaron riesgos que antes simplemente no existían. Por ejemplo, la filtración de datos. La IA puede revelar información confidencial sin querer, solo porque tiene demasiados permisos o porque el usuario compartió más de lo que debía. Y ojo, los atacantes también pueden apuntar directamente a estos modelos para extraer datos de entrenamiento. Luego está el famoso jailbreak, que es cuando alguien manipula deliberadamente la IA para que haga cosas que no debería, saltándose los filtros de seguridad con entradas muy bien diseñadas. Están también las inyecciones indirectas de prompts, donde el atacante no viene del usuario, sino que viene escondido en fuentes externas que la IA consulta, como los famosos datos frag, y no podemos olvidar las vulnerabilidades de cadena de suministro y de los propios modelos, donde el riesgo puede venir de datasets de terceros, plugins o incluso código malicioso embebido en el modelo. Todo esto nos lleva a una pregunta importante.
¿cómo están hoy los datos dentro de su organización? Porque la IA va a encontrar todo lo que esté mal configurado y más rápido de lo que imaginan. Pasemos a ver este slide. Y miren, no es que la IA sea el villano de la historia, todo lo contrario. Vivimos en un mundo único, donde las organizaciones tienen frente a ellas una oportunidad real de transformar su negocio, resolver problemas complejos y moverse más rápido que nunca. La IA hace todo esto posible, pero hay algo que no podemos ignorar. El 80% de los líderes señalan la filtración de datos como su principal preocupación con la IA. Y lo que me parece más revelador, más del 30% de los tomadores de decisiones admiten que no saben qué datos confidenciales tiene su empresa, ni dónde están. Y si tú no sabes dónde están tus datos, la IA sí los va a encontrar. Ahora, en conversaciones que hemos tenido con clientes, hemos identificado tres escenarios que se repiten mucho, los cuales vemos en este slide. El primero es la sobreexposición de datos. Datos confidenciales que no tienen permisos, correos y que cualquier usuario puede abrir. Esto no lo creó la IA, pero la IA lo hace 1000 veces más visible porque encuentra información en segundos. El segundo, el usuario malintencionado. Alguien dentro de la organización que usa la IA para encontrar información que de otra forma sería difícil de localizar y la filtra para obtener un beneficio personal. Y el tercero, y quizás el más común, es el usuario negligente. Alguien que sin mala intención copia información confidencial en ChatGPT o Gemini para que le ayude con algo, sin darse cuenta de que esa información ahora es pública. Ojo, ya en su momento le pasó a Samsung y le costó muy caro. Ahora bien, la respuesta no es prohibir la IA, es implementar los controles correctos para usarla de forma segura. Y eso es exactamente lo que pasa cuando las organizaciones no tienen una estrategia clara de seguridad de datos. Terminan con un mosaico de tantas funciones que no trabajan juntas, que es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí está el problema que vemos una y otra vez en las organizaciones. Ante todos los riesgos que acabamos de ver, el mercado respondió con docenas de productos, cada uno resolviendo un pedacito del problema. Y las empresas terminaron comprando uno aquí y otro allá, y construyendo lo que yo llamo un mosaico de soluciones. ¿Saben cuántas soluciones usa una organización en promedio para proteger sus datos? Es correcto, 12. 12 herramientas distintas que no fueron diseñadas para trabajar juntas. Y eso tiene consecuencias muy concretas. Datos duplicados, clasificaciones inconsistentes entre una herramienta y otra, alertas que se repiten en tres sistemas distintos, investigaciones que quedan aisladas porque cada herramienta vive en su propio mundo. El resultado, más trabajo para el equipo de TI, costos más altos y, paradójicamente, peores resultados de seguridad, porque entre más piezas desconectadas tienes, más brechas quedan expuestas. Y esto no es un problema menor. Una brecha de infraestructura expuesta puede traducirse en un daño reputacional, incumplimiento normativo o algo peor. La pregunta entonces es, ¿qué consecuencias concretas tiene operar así? Porque no es solo un tema de complejidad operativa. El impacto va mucho más allá. Veámoslo. ¿Qué le pasa en concreto a una organización que opera con ese mosaico de herramientas desconectadas? Bueno, lo primero que se siente es en el día a día del equipo de TI, una integración compleja que consume tiempo y recursos y que al final nunca termina de cubrir del todo lo que la empresa necesita. Siempre queda alguna brecha expuesta, siempre. Lo segundo, y esto es crítico en el mundo de hoy, es que esa fragmentación hace imposible tener una gobernanza eficaz de los datos que se usan para innovar con IA. Si tus datos no están bien clasificados y protegidos desde el inicio, la IA va a trabajar con información que no debería tocar, y todo eso se acumula y deriva en algo que ninguna organización quiere: peores resultados de seguridad, más riesgos, más exposición y, encima de todo,
el riesgo muy real de incumplir con normativas que cada vez son más estrictas. Imaginen explicarle a un regulador que tuvieron una brecha, porque sus 12 herramientas de seguridad no se comunicaban entre sí. Ese es el escenario que queremos evitar. Y la buena noticia es que hay una forma diferente de hacer esto, una forma más simple, más integrada y más efectiva. A eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces ya entendemos el problema. Ahora la pregunta es, ¿qué puede hacer una organización para enfrentarlo de verdad? En nuestra experiencia, hay tres pilares fundamentales y los vamos a ver uno por uno. El primero, y el más importante, es descubrir los riesgos ocultos. Todo empieza por tener visibilidad, saber qué datos tienes, dónde están, cómo los usan tus empleados y qué está pasando dentro de tu organización. Sin esa visibilidad, simplemente no puedes proteger lo que no ves. ¿Ok? Vamos a ver el segundo pilar. Una vez que tienes esa visibilidad, viene el segundo, proteger los datos y prevenir su pérdida. Y aquí hay algo importante que quiero destacar. Muchas organizaciones configuran sus políticas de protección en modo auditor, solo para no molestar a los usuarios, y eso las deja en modo reactivo. ¿Qué significa reactivo? Bueno, siempre respondiendo después de que el daño ya está hecho. La clave está en combinar el contexto de los datos con el contexto del usuario para crear políticas que protejan sin frenar la productividad, ¿ok? Ahora veamos el tercer pilar, porque a veces los incidentes ocurren de todas formas. Es poder investigar y responder rápido. No solo corregir lo que pasó, sino entender por qué pasó y establecer las políticas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Estos tres pilares son exactamente lo que Microsoft Purview está diseñado para cubrir y vamos a ver cómo lo hace. Bien, antes de pasar a ver las soluciones de Purview, quiero contarles una historia que les va a sonar muy familiar sobre este slide. Imaginen una empresa llamada Fábrica. David es director de un equipo de producto y está trabajando en algo llamado Project Obsidian, un proyecto ultra secreto, tan secreto que muy pocas personas saben que existe. Verónica es gerente de proyectos. Un día escucha mencionar el Project Obsidian en una conversación. No trabaja ella en ese proyecto, nadie le compartió nada, pero le dio curiosidad y pensó, ¿por qué no le pregunto a Copilot? Ok, le pidió a Copilot para Microsoft 365 que encontrara los archivos más recientes del Project Obsidian y los resumiera. ¿Y adivinen qué? Exactamente. Copilot lo hizo, sin problema. Le entregó un resumen completo del proyecto ultra secreto. ¿Por qué pudo hacer eso? Bueno, porque nadie configuró los permisos correctamente. Los archivos estaban abiertos para toda la organización y Copilot simplemente heredó ese acceso. Ahora, importante aclarar, Copilot no hizo nada malo. El problema ya existía. Copilot solo lo hizo visible, ¿ok? Ahora bien, la historia no termina ahí. Verónica, con el resumen en mano, tuvo otra idea. Sí, otra idea. Quiso ver cómo lo resumiría ChatGPT. Copió el contenido, lo pegó en ChatGPT y listo. Sin mala intención, sin darse cuenta, acababa de hacer público el contenido más confidencial de su empresa. Y ese contenido ahora forma parte de los datos de entrenamiento de ChatGPT. Ya no hay forma de recuperarlo. Ahora bien, ¿qué falló exactamente, Ángel? Perfecto. Tres cosas muy concretas. Uno, David nunca configuró permisos de acceso en los archivos del proyecto. Los dejó abiertos. Dos, no había políticas de etiquetado automático que marcaran esos documentos como altamente confidenciales, así que nadie los trató como tal. Y tres, no había ninguna política de DLP que bloqueara a los usuarios de pegar contenido confidencial en las aplicaciones de IA para consumidores. El resultado, exactamente, mala prensa e impacto directo en el precio de las acciones de fábrica. Y esto no es un caso hipotético, es exactamente lo que le pasó a Samsung con ChatGPT
y le puede pasar a cualquier organización que no tenga los controles correctos. ¿Ok? Ahora bien, justo ahí es donde entra Microsoft Purview. Todo lo que vimos hasta ahorita, los riesgos, los vectores de ataque, el caso de Fabricant, no son problemas sin solución. Son problemas que existen porque las organizaciones no cuentan con un enfoque unificado de seguridad de datos. Y eso es exactamente lo que Purview viene a cambiar. Ojo, no es una herramienta más para agregar al mosaico. Es el enfoque que reemplaza el mosaico. Seguridad, gobernanza y cumplimiento normativo. Todo en un solo lugar, diseñado específicamente para la era de la IA. Veamos cómo funciona. Ok, entonces, ¿qué es exactamente Microsoft Purview y qué lo hace diferente, Ángel? Bueno, vamos a ver. A diferencia de ese mosaico de dos herramientas que mencionábamos, Purview integra en una sola plataforma todo lo que una organización necesita: seguridad de datos, gobernanza y cumplimiento normativo. Todo construido sobre la misma tecnología, el mismo mapa de datos y los mismos conectores. Adicional, bueno, los mismos registros de auditoría también. ¿Por qué importa eso? Porque cuando todas las soluciones comparten la misma base, desaparece la inconsistencia, desaparece la duplicación y desaparece la brecha entre una herramienta y otra. Y Purview no está solo. Forma parte de una plataforma de seguridad muy amplia que incluye Microsoft Defender, Sentinel, Intune, Entra y Security Copilot, todo trabajando junto para proteger no solo los datos, sino todos los activos de TI de la organización. Además, toda esa protección se administra desde un solo portal, una sola vista, una sola experiencia, sin tener que brincar entre sistemas y lo mejor, esta cobertura se extiende más allá de Microsoft 365 hacia múltiples nubes, aplicaciones empresariales, Copilot y fuentes de terceros. En pocas palabras, Purview fue diseñado para la era de la IA. Y ahora veamos cómo se traduce eso en soluciones concretas para su organización. A partir de aquí, vamos a cambiar un poco el ritmo. En lugar de hablar de riesgos y problemas, vamos a ver cómo Purview los resuelve en concreto. Vamos a hacer un recorrido por los productos principales sin entrar en cada detalle técnico, sino enfocándonos en cómo trabajan juntos para darles una solución completa. Nos vamos a centrar en dos grandes áreas: proteger los datos y cumplir con la normativa de protección de datos. Ahora, si en algún momento quieren profundizar en alguna solución específica, les invito a que lo anoten y lo retomamos después. La idea hoy es que salgan con el panorama completo, no con la cabeza llena de detalles técnicos, ¿ok? Empecemos. Bien, arrancamos con algo fundamental: los datos. Estos datos no son estáticos. ¿A qué me refiero con esto? Los datos se crean, se modifican, se comparten, se almacenan y se eliminan. Tienen un ciclo de vida completo y el riesgo existe en cada una de esas etapas. Ojo ahí. La pregunta que Purview responde es: ¿cómo protejo mis datos en cada momento de ese ciclo? No solo cuando están guardados, sino cuando alguien los está editando, cuando los comparten por correo, cuando los pegan en otra aplicación, en todo momento. ¿Cómo los protejo? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. El primer producto que quiero mostrarles es Purview Information Protection y arranca resolviendo algo que parece básico, pero que muy pocas organizaciones tienen resuelto: saber exactamente qué datos confidenciales tienen y dónde están, porque no pueden proteger lo que no conoces. La base de Information Protection es su sistema de clasificación, tanto manual como automático. Y lo que lo hace poderoso es que usa aprendizaje automático para identificar contenido confidencial a escala, cosas que de otra forma sería muy difícil de encontrar, como patentes, contratos, currículums, registros médicos, credenciales, entre otros. El sistema aprende a reconocer el tipo de documento, no solo su contenido. Una vez que ya tienen clasificados sus datos, viene el etiquetado y la protección. Y aquí hay algo que me parece muy importante destacar.
Esta protección no viene en un complemento externo que hay que instalar y mantener. No, está integrada nativamente en Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, Exchange y Power BI, prácticamente en las herramientas que los usuarios o tus usuarios ya usan todos los días. Eso significa menos costos, mejor rendimiento y cero fricción para el usuario. Pero ojo, que Purview no se queda dentro del ecosistema de Microsoft. A través de su SDK y API o API, más de 200 socios del sector han construido integraciones. Hoy pueden abrir, por ejemplo, un PDF cifrado directamente en Edge o en Adobe Acrobat. Pueden etiquetar y proteger artefactos CAT. Son más de 80 integraciones disponibles que pueden usar. Y para cerrar, todo esto viene acompañado de cifrado integrado en Azure, que protege tus datos en reposo, en tránsito y en uso, en todo momento. Ahora bien, clasificar y etiquetar los datos es el primer paso. El siguiente es asegurarse de que esos datos no salgan a donde no deben. Y para eso existe la prevención de pérdida de datos, la cual vamos a ver en el siguiente slide. Entonces, ya sabemos qué datos tenemos y dónde están, ¿correcto? Ok, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo evitamos que salgan a donde no deben? Y aquí es donde entra la prevención de pérdida de datos o mejor conocido y más famosamente como DLP por sus siglas en inglés. Piensen en cómo trabajan sus datos hoy. Acceden a datos desde su laptop, desde su celular, desde casa, desde la oficina del cliente, por ejemplo. Interactúan con socios internos y externos, usan Teams, correo, SharePoint, Box, Dropbox, Salesforce, entre otros más. Cada uno de esos puntos es una puerta donde la información confidencial puede salir sin querer. La DLP de Purview pone políticas coherentes en todos esos puntos al mismo tiempo. Nube, aplicaciones, endpoints, todo. No es una política para Teams y otra diferente para Outlook y otra para los endpoints. No, es una sola política aplicada de forma consistente en todo el ecosistema. Y ojo, tiene más de 90 tipos de información confidencial ya integrados de forma nativa, más los personalizados que cada organización necesite. Funciona igual en la nube que en entornos locales, pero hay algo que me parece muy importante destacar. La DLP no está diseñada para bloquear a los usuarios y frenar la productividad. Ojo ahí. Cuando bloquea una acción, le explica al usuario exactamente por qué política se infringió y cómo puede resolver la situación. Educa al usuario pues prácticamente en el momento, no después. Y hay un caso especial que vale la pena mencionar. Si un usuario necesita compartir algo que normalmente está bloqueado por una razón legítima de negocio, puede justificarlo. Esa justificación queda registrada y puede revisarse después. Esto prácticamente se traduce como flexibilidad con auditoría completa. Ahora bien, la DLP protege contra lo accidental, ¿correcto? Perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando el riesgo viene de alguien con malas intenciones dentro de la organización? Bueno, para eso existe algo diferente. Vamos a verlo. Y aquí llegamos a algo que muchas organizaciones no quieren ver, pero que los datos no dejan ignorar. El 20% de las filtraciones de datos vienen de adentro, de empleados, a veces con mala intención, a veces sin ella. Y detectar ese tipo de riesgo es mucho más complejo que detectar un ataque externo, porque estamos hablando de personas que ya tienen acceso legítimo a la información o las credenciales para acceder a ella. Para eso existe la administración de riesgos internos de Purview. Lo primero que me parece importante destacar, no necesita instalar agentes en los endpoints. Purview obtiene señales de forma nativa desde Microsoft 365, Windows y Azure. Actividad de archivos, comportamientos anómalos, patrones en las comunicaciones y puede conectarse además con sistemas de RH para incorporar señales como una fecha de rescisión o datos de rendimiento, porque muchas veces el contexto humano es parte de la señal de riesgo. Y aquí viene algo muy poderoso. El sistema no te inunda de alertas, usa aprendizaje automático para correlacionar señales y enfocarse solo en las actividades realmente sospechosas, las que valen la pena investigar. Por ejemplo, imaginen que pueden ver en una línea del tiempo que un usuario envió su carta de renuncia. Luego, descargó una cantidad inusual de archivos y después los copió a una USB.
Bueno, esa cronología completa, con todos los archivos involucrados, está disponible para que el equipo de investigación los pueda gestionar. Ejemplo, los usuarios en riesgo aparecen con seudónimos para proteger su privacidad y evitar sesgos durante la investigación. Cuando se identifica un riesgo, el sistema tiene flujos de trabajo integrados para que seguridad, RH, legal y cumplimiento puedan actuar juntos y rápido. Ojo, si el riesgo no fue intencional, se envía capacitación a este usuario, pero si fue malicioso, se abre una investigación formal con evidencia preservada para las áreas correspondientes, ¿vale? Y si ya tienen sistemas SOAR en su organización, Purview se integra con ellos para priorizar incidentes por impacto y urgencia. Ahora, todo esto que acabamos de ver funciona de forma reactiva, cuando ya se detecta un riesgo, pero Purview tiene algo que va un paso más allá, que actúa antes de que el daño ocurra. Vamos a verlo. Ahora, quiero mostrarles algo que realmente diferencia a Purview de cualquier otra solución de mercado. Se llama Adaptive Protection y es exactamente lo que su nombre sugiere, protección que se adapta sola. La mayoría de los competidores necesitan varios agentes instalados para ofrecer algo similar. Purview lo hace de forma integrada, sin agentes adicionales, sin complejidad extra. ¿Cómo funciona? Simple. El sistema evalúa continuamente el comportamiento de cada usuario y le asigna un nivel de riesgo, ya sea elevado, moderado o leve. Y ese nivel no es estático, se actualiza solo en tiempo real conforme cambia el comportamiento del usuario. Lo que eso significa en la práctica es un usuario de alto riesgo automáticamente queda sujeto a controles más estrictos. Y eso ahorita lo vamos a estar viendo porque es interesante. Un usuario de bajo riesgo trabaja con total normalidad. Y si el comportamiento de alguien cambia, el nivel de control sube o baja en consecuencia, solo, sin que nadie tenga que hacer nada. Y esto importa mucho porque fíjense en estos números. Se tarda en promedio 85 días en contener un incidente interno, ¿sí? 85 días. Y recordemos que 2 de cada 5 líderes de seguridad sienten que están en riesgo extremo simplemente porque no tienen suficiente personal para atender todo. Adaptive Protection resuelve exactamente eso. Actúa antes de que la investigación siquiera empiece, reduciendo el impacto desde el primer momento, sin necesidad de intervención humana. ¿Ok? Bien, ya vimos cómo Purview protege los datos como Information Protection, DLP e Insider Risk Management trabajando juntos. Ahora veamos cómo todo eso se conecta en una sola solución integrada. ¿Va? Comencemos. Listo, vamos a pasar a una demostración en vivo para todos ustedes, donde pues prácticamente vamos a ver cómo es el ecosistema de Microsoft Purview. Perfecto. Permítanme, les comparto pantalla. Perfecto. Para esta sesión, ¿me pueden apoyar por favor con manita arriba para ver que ya la estén viendo? Excelente. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con esta presentación. Para esto vamos a darle Start Demo y permítanme traducir al español. Listo. Lo que tienen frente a ustedes es el portal real de Microsoft Purview. Desde un solo lugar pueden ver y administrar toda la seguridad de datos de su organización, sin saltar entre herramientas, sin inconsistencias. Todo aquí. Fíjense en la parte superior. Tenemos conectadas 3 fuentes de datos, como lo es Microsoft 365, Microsoft Azure y Microsoft Fabric. Y abajo vemos las soluciones disponibles como mapa de datos, catálogo de datos, protección de información, prevención de pérdida de datos, administración de riesgos internos, centros de IA, entre otros. Para esta demo vamos a arrancar con protección de información, que es este recuadro de aquí. Le demos clic y deslicémonos en la parte inferior. Listo. Lo primero que vemos al entrar es el panel de informes. Y aquí hay algo importante que quiero que noten. Esto es muy importante, les va a dar una clave y pista también para sus organizaciones. Si se dan cuenta, tenemos un 92% de cobertura de protección, lo cual suena bien, ¿verdad?
Pero del lado derecho apenas el 0,03% de los archivos están etiquetados. Eso significa que la organización tiene protección técnica, pero casi ningún archivo está clasificado correctamente. Exactamente. Y si un archivo no está clasificado, la inteligencia artificial no sabe que es confidencial y puede encontrarlo y compartirlo sin ningún problema. Exactamente lo que le pasó a Fabricant con el proyecto Obsidian. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a explorar una sección que me parece muy, muy particular, que es prácticamente se encuentra aquí. Listo. Bienvenidos al explorador de datos, que es básicamente el radar de Purview. Desde aquí puedo ver exactamente qué información confidencial existe en mi organización y dónde está. Antes de poder proteger cualquier cosa, pues necesito saber qué tengo. Fíjense en el panel izquierdo. Hay dos secciones muy importantes, los tipos de información confidencial y las etiquetas de confidencialidad. En tipos de información confidencial ya detectó más de 1,5 millones de nombres completos, 580,000 direcciones físicas, 125,000 términos médicos y así sucesivamente. Y en etiquetas tenemos 170 archivos marcados como altamente confidencial, todos los empleados de Exchange y SharePoint. Pero esto es prácticamente solo el inicio. Déjenme, les muestro algo más poderoso. Vamos a buscar la palabra credencial o credencial también. Permítanme, voy a buscar aquí. Vamos a dar enter. Listo. Miren, con solo escribir credencial, o en este caso credencial, el sistema me muestra al instante que hay 188 elementos con credenciales en la organización, entre todos los tipos de credenciales y credenciales de inicio de sesión. Por eso, es a lo mejor algo que ustedes van a decir, ok, eso solamente funciona en Microsoft 365, lo que identificaste, esas credenciales. Bueno, vamos a buscar algo que también les va a parecer bastante interesante. Ahora, voy a escribir credit card o tarjeta de crédito para que vean algo que es muy peculiar y que también nos apoya Urbio. Fíjense en esto. 279 números de tarjeta de crédito distribuidos en 7 ubicaciones diferentes. No solo es Microsoft 365, también es AWS, almacenamiento de blobs en Azure, en Copilot, en Exchange, en OneDrive, en SharePoint y en Teams. ¿Saben lo que eso significa? Exacto, es multinube en tiempo real, desde una sola pantalla. Eso significa que si alguien quisiera encontrar esa información, Purview ya sabe dónde está y también lo sabe Copilot si no está bien protegida. Ojo ahí. Ahora, déjenme mostrarles algo que va un paso más allá. Vamos a buscar lo que es la palabra declaración o en este caso puede ser statement también. Voy a buscar statement y vamos a dar un buscar. Perfecto. Aquí es donde entra el aprendizaje automático. Prácticamente busqué statement, que es declaración, y el sistema encontró documentos de tipo declaración de trabajo y estado financiero, pero no los encontró buscando palabras clave. Los identificó porque reconoce el tipo de documento, su estructura, su semántica y su contexto. No está buscando, pues como tal, la palabra clave contrato. Está entendiendo que ese documento es un contrato. Importante también, estos modelos mejoran con el tiempo y mientras más se usan, más precisos se vuelven. ¿Ok? Y está integrado directamente en Purview. Ahora que ya sé qué datos tengo y dónde están, el siguiente paso es protegerlos, ¿correcto? Y para eso existen las políticas y los clasificadores, los cuales podemos ver de este lado. Políticas y clasificadores. Bien, oye Ángel, ¿qué son las políticas? Bueno, si alguno de nuestros clientes está aquí y no sabe esto, bueno, lo voy a mencionar. Las políticas son las reglas que le dicen a Purview cómo proteger los datos que ya clasificamos. Cifrado, restricciones de acceso, marcas de agua, entre otras. Igual, importante, estas pueden aplicarse manual o de forma automática. ¿Listo? Estas políticas. Ahora bien, pasemos a la parte de los clasificadores. Los clasificadores son las herramientas que hacen posible esa detección automática. Hay clasificadores integrados para información de identificación personal, números de tarjeta, datos financieros y también, importante, pueden crear los suyos propios para las necesidades específicas de su organización. Ambos trabajan juntos con las etiquetas de confidencialidad y con la prevención de pérdida de datos para garantizar que la información sensible siempre
sea reconocida y tratada correctamente. Ahora bien, todo esto que acabamos de ver protege los datos desde afuera, pero hay un riesgo que viene desde adentro, ¿recuerdan? Exacto. Y ese es el más difícil de detectar. Ya lo veíamos por qué. Usuarios con credenciales, usuarios que no sabemos si tienen buenas intenciones o malas intenciones. Entonces, bueno, para eso tenemos la gestión de riesgos internos. Para llegar allá es muy simple, solamente tenemos que dar clic en soluciones y prácticamente desplazarnos a gestión de riesgos internos, esta que está aquí. ¿Ok? Voy a volver a hacer la ejemplificación, soluciones y gestión de riesgos internos. Si por algún motivo, que es muy raro, no llegase a salir aquí, pueden dar en explorar todo y prácticamente buscarlo. Tiene que estar sí o sí. Perfecto. Demos clic en gestión de riesgos internos. Aquí está el ecosistema completo de soluciones de Purview, porque hay algo que necesitamos tener muy claro todos aquí. Los datos no se mueven solos, las personas mueven los datos. Y ahora que tenemos visibilidad de cómo protección de la información clasifica y etiqueta los datos, vamos a ver cómo la gestión de riesgos internos nos da contexto sobre cómo los usuarios interactúan con esa información. ¿Ok? Vamos a presentar algunos números que son bastante interesantes que aquí se van a ver. Ahora bien, este es el panel general de gestión de riesgos internos y los números hablan solos. Fíjense, tenemos políticas activas muy relevantes, política rápida de fugas de datos, robo potencial de datos al salir un empleado, ¿ok? Entre otras. Y adicional también, en esta parte inferior tenemos algo que nos dice mucho. El 8% de los usuarios realizaron actividades de exfiltración en los últimos días. El 4% realizó actividades con información confidencial. El otro 4% envió correos fuera de la organización y el otro 4% copió contenido confidencial a la nube personal. Esto no son números hipotéticos, es lo que está pasando en esa organización ahora mismo. Ahora bien, pasemos a ver las políticas. Bien. Dando clic en Ver políticas, tenemos 10 directivas configuradas, 10 advertencias activas y 2 directivas en estado correcto. Noten los nombres. Robo de datos por empleado que se va. Robo potencial de datos al salir un empleado. Proyecto Obsidian. Uso riesgoso de inteligencia artificial. Cada una de estas políticas está monitoreando comportamientos específicos de riesgo en tiempo real. Y la más grande, si se dan cuenta, tiene 298 usuarios en alcance, ¿ok? Todas estas políticas, recordemos, están en tiempo real, prácticamente están evaluando a nuestros usuarios y se pone más interesante. Ahorita lo vamos a ver a continuación. Regresemos en general. Aquí quiero que vean también la parte de las alertas. Vamos aquí a esta sección, a alertas abiertas. Listo. Aquí tenemos 67 alertas activas con 4 alertas destacadas, que son las que el sistema identificó como más críticas basándose, adivinen en qué. Exacto, en la puntuación de riesgo, las secuencias de actividad y otros factores. Fíjense en los usuarios. Tenemos a Natasha David que aparece varias veces, ¿correcto? Con diferentes directivas activas, como incluyendo robo de datos por empleado que se va y directiva rápida de fugas de datos. ¿Ok? Ahora entremos a la alerta de Natasha. Y antes de, bueno, de entrar a esta alerta, sí quiero como que vayamos haciendo pues toda esta cadenita porque prácticamente aquí Purview ya nos está diciendo algo. Pero bueno, si aún no lo tienen claro, vamos a acceder a esta alerta de Natasha que aparece varias veces y es ahí donde vamos a lo mejor darnos cuenta de qué es lo que Purview prácticamente trata de comunicar. Vamos a dar clic. Listo. Y bueno, esta alerta, si se dan cuenta, tiene una puntuación de 75 sobre 100. La vemos aquí, lo cual se cataloga como de gravedad alta. Las actividades que la generaron pues fueron prácticamente los archivos copiados a un dispositivo USB el 8 de septiembre de 2024. Y vamos a esclarecer un poquito más este detalle porque aquí viene prácticamente ya todo el meollo del asunto. Vean esto. 5 eventos de archivos copiados a USB. 3 eventos con archivos que contenían información confidencial como tecnología de la información, enfermedades, nombres completos, documentos de proyectos, contexto empresarial y adicional, 4 eventos con archivos que tenían etiquetas aplicadas. ¿Ok? Adicional e importante, también quiero mencionarlo, del lado derecho, fíjense en algo muy poderoso. Exacto. Copilot de Purview. Déjenme hacer grande esta parte y listo.
Si se dan cuenta, Copilot de Purview ya generó automáticamente un resumen completo del caso, sin que nadie lo pidiera, sin que nadie tuviera que leer cada registro manualmente. En resumen, nos dice que la fecha del último día laboral de Natasha es el 27 de septiembre de 2024. El sistema ya conectó la renuncia con la actividad sospechosa. Ojo. Y nos dice que Natasha accedió a más contenido con etiquetas de alta sensibilidad que el 93% del resto de la organización. Ya ahí creo que entendemos por dónde va el asunto, ¿verdad? Bueno, vamos a desplegar aquí en datos del usuario, vamos a dar clic en razones más y prácticamente aquí pues, nos vamos a topar con, por ejemplo, el perfil pues completo de Natasha. Ella es pues prácticamente representante de ventas nivel 1. Su organización son ventas y su responsable es este Mali. Ok, pero nos dice un poquito más al respecto y enfatiza en algo muy importante. El último día de trabajo, exactamente, fue el 27 de septiembre de 2024 y el sistema nos dice exactamente por qué fue identificada como una usuaria de alto impacto. Accedió a contenido con etiquetas, ojo, palabra clave etiquetas, ya vimos en dónde se hace esta sección, de confidencialidad, prioritarias más frecuentemente que el 93% de sus colegas. ¿Ven la conexión? Esto solo fue posible porque Protección de la Información, el módulo que veíamos anteriormente, clasificó y etiquetó los datos correctamente. Sin eso, la administración de riesgos internos no tendría con qué compararse, ¿ok? Y si esto ya se está poniendo bueno, se pone muchísimo mejor, porque no nada más es lo único que podemos ver. También, si nos vamos aquí a actividad de usuario, vamos a ver algo interesante. Acompáñenme. Listo. Aquí está la cronología completa de Natasha. Si nos podemos dar cuenta, del lado izquierdo tenemos prácticamente todo lo que pasó. Y Purview lo fue registrando en automático, sin necesidad de nadie, o sea, en automático. Este sistema hizo lo siguiente. El 10 de septiembre se registró un evento de recursos humanos, exacto, una renuncia, fecha de último día, 27 de septiembre. El 9 de septiembre, la protección adaptativa ya le subió el nivel de riesgo a elevado a esta Natasha, automáticamente, sin intervención humana. Y el 8 de septiembre, cuatro secuencias de actividad sospechosa se detectaron. Secuencia uno: archivos con etiqueta degradada, descargados, ofuscados y exfiltrados. Secuencia 2: archivos archivados y exfiltrados, incluyendo nombres completos y número de seguro social. Secuencia 3: archivos ofuscados y exfiltrados. El sistema no detectó un evento aislado, detectó el patrón completo. Ojo ahí, el patrón completo. Y en la gráfica, pues bueno, de dispersión del lado derecho, podemos ver visualmente cómo se concentró toda esa actividad en un solo día. ¿Ok? Podemos cerrar Copilot para que lo vean mejor. Este ejemplo, bueno, es de Natasha, que prácticamente recapitulando un poquito, porque además adelante lo vamos a ver todavía cómo se conectan todas estas herramientas, quiero que se entienda que, bueno, pues prácticamente ya iba a renunciar y unos días antes, pues que dijo, pues esta información me sirve, así que presta, me la llevo y tan me voy. ¿Cuántos usuarios que trabajan en nuestra organización que tienen acceso, por ejemplo, a la base de datos de clientes, a la base de datos de proveedores, o por ejemplo, si mi empresa es de alimentos y maneja, por ejemplo, los BOOMs, que serían los Bills of Materials, pues cuántas veces esta información no ha salido? O sea, tenemos, sí, antivirus, tenemos firewalls, pero ¿cuántos de estos nos avisan y nos dan toda esta cronología? Aparte, ya mencioné dos, firewall y antivirus. Aquí estamos hablando nada más de una, Purview, ¿va? Entonces, ténganlo presente porque se pone más interesante. Porque ahora, si me voy a explorar, o bueno, a explorador de actividades, chéquense esto. Hay un listado. ¿Qué es ese listado, Ángel? Bueno, aquí está el detalle de cada archivo que tocó Natasha. Datos de titulares de tarjeta, números de seguro, lista de empleados, entre otros. ¿Qué sucede aquí? Todos pues prácticamente fueron manipulados desde su dispositivo, todos el mismo día, todos marcados como lectura de archivo confidencial. Y el sistema nos conecta directo con protección de información. Esos archivos contenían información de estado financiero, exactamente el tipo de dato que identificamos antes en el explorador de datos. ¿Recuerdan? Ok. Prácticamente, ¿ven cómo se conectan los tres? Protección. Mira, vamos a hacer una recapitulación. Protección de datos de la información los clasificó. La administración de riesgos internos detectó el comportamiento. Prácticamente ahí hay ya una correlación. Ahora viene, pues prácticamente,
lo que actúa automáticamente antes de que el daño ocurra, ¿no? O sea, aquí es como de que, ok, sí, ya vi que los detectó, pero oye, Ángel, ¿cómo es que cambió de moderado a elevado o a riesgoso? Bueno, eso nosotros lo podemos hacer en esta casilla de aquí, protección adaptativa. Para eso, demos clic para conocer un poquito más a detalle. Aquí es donde entra algo que pues prácticamente diferencia a Purview. ¿Por qué? Si se dan cuenta, protección adaptativa tiene un panel donde prácticamente yo ya tengo a 10 usuarios con nivel de riesgo elevado, automáticamente, sin que nadie los haya asignado manualmente. Y las directivas conectadas, como prevención de pérdida de datos, que son 5 directivas en estado completo, pues prácticamente esto significa que esos 10 usuarios están sujetos automáticamente a controles más estrictos, mientras el resto de la organización trabaja con total normalidad. ¿Ok? Aquí en esta parte es donde yo configuro prácticamente esa protección adaptativa, o sea, qué acción de qué usuario para mí como empresa me va a representar subir de moderado a elevado y qué acciones dentro de un rango que yo estipule y ahorita vamos a ver van a hacer que el usuario baje a moderado o a leve. ¿Ok? Conforme va subiendo ese termómetro, si lo quieren ver así, se van activando diferentes directivas como diferentes DLPs. Yo, por ejemplo, puedo tener en mi organización un DLP para todos en general, que a ver, información confidencial, como voy a decir una palabra en voz alta, el organigrama no sale, ¿no? O sea, es interno, no sale, nadie tiene permiso. Ok. Pero, por ejemplo, las invitaciones, por ejemplo, a sesiones de este tipo, pues sí pueden salir, ¿no? A diferentes usuarios. Pero si yo detecto que un usuario, por ejemplo, está compartiendo información durante cierto tiempo que es muy rápido, ¿no? Como para pues empezar a compartir esa información como cursos o a lo mejor está compartiendo pues otra información que es un poquito más sensible. ¿Qué voy a hacer? Pues prácticamente yo eso lo voy a delimitar y voy a decir, o sea, ¿sabes qué? Ese usuario, actívale un DLP diferente. ¿Por qué? Porque está incurriendo en una mala práctica. Y más allá de una mala práctica, algo que nosotros tenemos que casarnos es un patrón de comportamiento. Esa es prácticamente la palabra clave de todo esto. Los patrones de comportamiento dicen mucho. ¿Ok? Prácticamente nos dicen cuando una persona está haciendo algo que no es lo correcto. Y muchas veces, si no detectamos ese patrón, pues prácticamente o nos confiamos o pensamos que es la forma natural de actuar de esta persona, pero la historia, los datos nos han dicho todo lo contrario. Esos patrones siempre se repiten y siempre ponen en riesgo pueden poner en riesgo a una persona, a una empresa o a una situación, ¿ok? Entonces, importante, los patrones de comportamiento son la clave y para eso, pues vamos a ver más herramientas que Purview nos da para explorar, pues, esta demo. Prácticamente, vamos a darle aquí clic en usuarios asignados a niveles de riesgo interno. Aquí están los 10 usuarios con nivel elevado. Si se dan cuenta, está Isaías, está Ata, está Lisa, Néstor, Kelly, entre otros. Estos niveles, importante, son configurables según las políticas de riesgo que tengan ustedes como su organización y pueden decidir exactamente qué actividades, lo que veíamos, elevan el riesgo y con qué frecuencia deben ocurrir para que el sistema reaccione. ¿Va? Y aquí pues prácticamente ustedes ya tienen este listado pues de sus 10 empleados que pues prácticamente hay que ahí prestar un poquito más de atención, ¿ok? Segundo, lo que hablábamos, aquí prácticamente se configura los niveles de riesgo. Tenemos el riesgo elevado, moderado y menor, ¿ok? Cada uno de estos pues puede ser editado en esta sección. Le damos en edición y aquí podemos configurar qué va a determinar que sea alto o que sea moderado, ¿va? Aquí, por ejemplo, pues podemos configurar una alerta que si pasa de cierta cantidad de alertas generadas, lo convierta a alto o lo convierta a medio o bajo, ¿no? Que lo vaya clasificando, dependiendo, por ejemplo, pues si en un mes tiene 5 alertas porque compartió información confidencial fuera de la empresa, ok, es mayor a 5 si se hace la sexta. Cataloga en automático como alto, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que estar compartiendo tanta información confidencial fuera de la empresa en 5 días, ¿no? En un lapso menor a 30 días. Ahí está, perfecto, ahí lo configuramos. Ahora bien, si no queremos irnos por alertas, también podemos, por ejemplo, aquí en riesgo de edición tenemos, por ejemplo, las actividades, o sea, también lo podemos hacer. Lo que les decía también, ¿no? O sea, si por ejemplo esta persona comparte enlaces, imagínense, de SharePoint a otra organización o a otro dominio que nosotros sabemos que pues, prácticamente es a lo mejor proveedores o a lo mejor que es la competencia, pues prácticamente aquí lo van a catalogar como de, a ver, si me compartes un enlace a la competencia de SharePoint y de información comercial, catalógalo rápido como elevado.
Es aquí donde lo van a estar configurando. ¿Ok? Adicional, tenemos pues prácticamente también estos últimos dos recuadros que son muy, muy importantes. ¿Ok? ¿Y por qué digo muy importantes? Porque aquí pues prácticamente tenemos la detección de actividad pasada que le dice al sistema hasta cuántos días atrás tiene que revisar para evaluar si el usuario cumple con esas condiciones. En este caso, nosotros para el ejemplo lo estamos dejando en 30 días. Y adicional tenemos el marco temporal del tiempo de riesgo interno, que define cuánto tiempo permanece ese nivel asignado antes de reiniciarse. También, pues, 30 días. La organización aquí prácticamente pone las reglas una sola vez y el sistema trabaja solo, ¿ok? Importante que lo tengan muy presente. Aquí es la clave de cómo ustedes pueden catalogar a sus usuarios. Ahora bien, pasemos a otra sección también interesante, que es la prevención de pérdida de datos, el famoso DLP. Aquí, la conexión pues prácticamente cierra todo el círculo. Tenemos 5 directivas de prevención de pérdida de datos conectadas directamente a la protección adaptativa, todas activas, todas funcionando en tiempo real en este momento. Y lo que hace es muy simple. Cualquier usuario que el sistema identifique como riesgo elevado, automáticamente queda sujeto a controles más estrictos, sin que nadie tenga que hacer nada. ¿Ok? Entremos a ver una de ellas, la directiva, por ejemplo, para bloquear USB. Listo. Aquí, pues prácticamente fíjense que está configurada una sola condición. El nivel de riesgo interno de protección adaptativa es elevado. Eso es todo lo que necesita para activarse. Y lo que hace cuando esa condición se cumple, pues prácticamente bloquea automáticamente que el usuario suba el archivo a la nube y bloquea que se copien archivos a dispositivos USB antes de que ocurra, sin alertas manuales, sin que nadie tenga que revisar nada. ¿Recuerdan a Natasha? Bueno, si esta directiva hubiera estado activa, el sistema la habría detenido en el momento en que intentó copiar el primer archivo, el USB, sin importar si fue con mala intención o no. Ahora, para no afectar a los usuarios, también cuando tengan sus directivas, importante mencionar, pueden activarlas en 3 opciones. Para activar cada directiva, pues pueden correrla primero en modo simulación o bien pueden correrla en modo, pues prácticamente activarla de inmediato si ya están seguros de que lo que tienen es, o sea, lo correcto. Y adicional, pueden pues prácticamente también guardarlas como apagadas. Ahorita vamos a entrar a detalle en cada una de estas directivas para que veamos un poquito más a lo que me refiero. ¿Ok? Prácticamente con esto, pues la organización tiene el control total y el sistema pues hace el trabajo. Ahora vamos a entrar a esta DLP para que vean más o menos cómo está configurada. Nos pide un nombre de política, perfecto, y una breve descripción. Si damos clic en siguiente, nos pide asignar una unidad administrativa. Vamos a dar clic en siguiente y ojo aquí, se pone interesante. Aquí yo prácticamente configuro el alcance de lo que quiero, pues prácticamente bloquear en ciertos usuarios. Prácticamente, pues esta nada más funciona para dispositivos, ¿correcto? O sea, de que pues no pueda meter un USB porque pues, no puede copiar nada y aparte de que ese dispositivo no pueda subir a la nube. Pero si yo adicional quiero que el usuario tenga una política todavía más rigurosa de que, oye, no quiero chats en Teams, no quiero correos electrónicos de Exchange, ni siquiera, o sea, que metas a sitios de SharePoint, lo puedo hacer también, ¿va? Y si le damos clic en siguiente, prácticamente aquí yo ya configuro pues las reglas del DLP. Si le doy clic en este lapicito, van a poder darse cuenta con qué tipo de usuario se activa, en este caso con nivel de riesgo elevado. Y adicional, yo le digo, oye, cuando es elevado, ¿qué quiero que hagas? Pues prácticamente aquí, ¿qué dice? Todo lo que se suba a la nube va a estar bloqueado y todo lo que se quiera copiar a un dispositivo USB extraíble va a estar bloqueado, ¿correcto? Y adicional, pues bueno, tengo otras más, ¿no? Como la parte de impresión, copiar o mover a una RDP, copiar o mover a usando, por ejemplo, una app de Bluetooth no autorizada. Digo, Keep nada más basta con seleccionarla y yo puedo seleccionar si quiero bloquear, auditar o prácticamente, pues, bloquear y notificar, ¿no? O sea, prácticamente aquí ya tengo todo el escenario. Listo. Para en este caso, bueno, vamos a dar en salvar y vamos a pasar al siguiente, em, bueno, a esta siguiente casilla que es muy importante y quiero dejarlo muy en claro. Cuando ustedes prácticamente hacen uso de su modo de política, la recomendación es que si es una primer política y los usuarios todavía no están muy entrenados, ustedes la configuren en modo simulación. Y es lo que veíamos en la presentación. Prácticamente lo que va a hacer es decirle al usuario, a ver, no voy a parar tu flujo, pero sí te voy a decir qué me estás infringiendo, qué política de la compañía y te voy a capacitar en tiempo real para que no lo vuelvas a hacer. Adicional de que también como a ustedes como administradores les va a decir, oye, ojo aquí, Juanito Pérez está haciendo
pues mala práctica, ¿no? Que incumple con ustedes. Ahora bien, también tenemos la siguiente, que es activar la política inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Bueno, esta prácticamente va a hacer que el flujo completo de Juanito Pérez se detenga. O sea, ese archivo no sale porque no sale. Entonces, posiblemente Juanito Pérez vaya con ustedes y les diga, oye, no puedo trabajar. Entonces ya ahí ustedes tomarán las medidas necesarias, pero ojo, esa es la gran diferencia de estas dos. Con esta sí sale el archivo, con esta no sale. Y en ambas, pues el mensaje de notificación de por qué infringió, qué se debe de corregir, es lo mismo, ¿eh? O sea, eso no cambia. Ahora, en la última casilla, que es dejarla prácticamente política desactivada, eso es por si en algún punto dirección general o gerencia o cumplimiento les dice, oye, hay que crear todas estas políticas, pero todavía no están debidamente autorizadas, pero quiero que las vayas teniendo para que el día 22, ¿no? Mañana las autoriza dirección general, ya estén activas y las activemos rápido. Ah, ok, pueden ir empezando a crear toda su política de LP y dejarlas en modo desactivado para que una vez que se aprueben se puedan activar, ya sea en simulación o política inmediatamente, ¿vale? Listo, pasemos a siguiente. Aquí prácticamente ya nada más vamos a tener lo que es un resumen de lo que pues prácticamente hace esta directiva. Aquí no voy a dar en enviar, porque digo, estamos en un entorno de pruebas, pero pues sí le voy a dar en cancelar, ¿vale? Para poder verlas. Entonces, pues prácticamente con esto voy a regresarme a inicio. Quiero pues prácticamente cerrar esta demo. Y quiero que recapitulemos un poquito. Digo, vimos los cuatro pilares funcionando juntos en vivo. Vimos lo que es la protección de información, la clasificación y cómo pues prácticamente esta protección de información clasificó los datos. Vimos administración de riesgos internos que prácticamente detectó el comportamiento sospechoso de Natasha. Vimos protección adaptativa que prácticamente subió el nivel de riesgo automáticamente y vimos prevención de pérdida de datos que si todo esto de panorama y esta demo hubiese estado configurado completo, ¿qué habría pasado? Bueno, habría bloqueado la exfiltración, ¿no? Antes de que ocurriera. ¿Por qué digo que hubiese estado activada? Porque digo, es una demo y queremos que entiendan ustedes, o sea, transmitir cómo es que se configura cada uno y qué logra, ¿no? En este caso, pues vamos a ver esa simulación donde Natasha, pues sí, el 27 de septiembre salió bye y se llevó la información. Pero ¿cómo pudimos haber evitado todo eso? Pues prácticamente con todas estas herramientas, ¿vale? O sea, prácticamente con DLP. O sea, bye, o sea, no se lleva la información porque no se la lleva. Y aparte tienen ustedes toda la notificación, toda la cronología y pues ya pueden escalarlo directamente con RH, con compliance, pueden escalarlo pues con el jefe directo, entre otros. ¿Ok? Todo esto, importante mencionar, lo tenemos en un solo portal. Cuatro soluciones integradas trabajando juntas. Eso es exactamente lo que le habría evitado a Fabricam la mala prensa. ¿Están de acuerdo? El impacto en las acciones y el daño reputacional. Perfecto. Con esto en mente, volvamos a la presentación. Permítanme, les comparto pantalla. Bien, pasemos al siguiente slide, ya para ir cerrando un poquito esta demo. Después de ver cómo se integra Purview, quiero dar un paso atrás y conectar todo, porque la protección de información, la prevención de pérdida de datos y la gestión de riesgos internos no son tres herramientas separadas que compraste juntas. Son tres piezas de un mismo sistema que se potencian entre sí. Y esto es importante porque recordemos el problema que vimos al inicio. El de las dos herramientas desconectadas que no se hablan entre sí. ¿Recuerdan ese famoso mosaico? Bueno, Purview hace exactamente lo contrario. Miren cómo se combinan si usan, por ejemplo, protección de información junto con prevención de pérdida de datos. ¿Qué pueden lograr? Bueno, pueden descubrir y clasificar sus datos automáticamente y al mismo tiempo bloquear que se usen sin autorización. Clasificas y proteges en un solo momento. Ahora bien, si usas protección de información junto con gestión de riesgos internos, pueden entender no solo qué datos están en riesgo, sino la intención del usuario detrás de ese riesgo. Eso les da visibilidad de los riesgos más críticos de su organización. Y si combinan gestión de riesgos internos con prevención de pérdida de datos, pues prácticamente se activa la protección adaptativa que acabamos de ver, donde el nivel de control se ajusta automáticamente según el nivel de riesgo de cada usuario. Y si usan los tres juntos, bueno, prácticamente tienen una defensa en profundidad, la más compleja que existe hoy en el mercado. La clave está en usarlos juntos. Esa es la diferencia entre tener seguridad y tener una estrategia de seguridad.
¿ok? Ahora, volvamos al caso de Fabricam y veamos exactamente cómo Purview habría evitado todo lo que le pasó a David y Verónica. Veámoslo a continuación. Ok, si recuerdan a David y Verónica y todo lo que salió mal en Fabricam, ahora veamos cómo Purview lo habría evitado, paso a paso. Lo primero que la empresa necesita era visibilidad, ¿ok? Eso lo tenemos claro. ¿Y cómo se logra esa visibilidad? Ok, con Purview, AI Hub, los administradores pueden ver exactamente cómo se está usando Copilot dentro de la organización, qué datos confidenciales están fluyendo en los prompts, a qué archivos se está haciendo referencia y si esos archivos están etiquetados o no. Con esa visibilidad, el problema de Verónica se habría pues, detectado antes de convertirse en un incidente, ¿correcto? Ahora bien, lo segundo, los archivos de Project Obsidian nunca deberían haber estado abiertos para toda la organización. Con Information Protection o protección de la información, se puede configurar que cualquier documento creado en una biblioteca de SharePoint herede automáticamente la etiqueta de confidencialidad de esa biblioteca. Desde ese momento en que David crea el primer archivo, ya nace protegido. Y si eso no fuera suficiente, las políticas de etiquetado automático habrían detectado las palabras clave del proyecto dentro del documento y lo habrían marcado automáticamente como altamente confidencial, sin depender de que David lo hiciera manualmente, sin depender del el criterio de nadie. Y finalmente, lo que hizo Verónica al pegar el contenido en ChatGPT, pues prácticamente una política de DLP de endpoint lo habría bloqueado en el momento, antes de que el contenido saliera, sin importar si fue un error o no. Cuatro capas de protección que trabajan juntas habrían evitado la mala prensa, el impacto en las acciones y el daño reputacional de fábrica. ¿Ok? Eso es exactamente el valor de tener una estrategia de seguridad integrada, no de reaccionar después, sino prevenir antes. Bien, vamos a pasar a una sección también interesante que yo creo que aquí muchos me lo van a decir y es, ok, después de todo lo que vimos, la pregunta natural que posiblemente tengan es, hay muchos proveedores de seguridad en el mercado, Ángel. ¿Por qué Purview? ¿Ok? Y tengo tres razones muy concretas. La primera es que es fácil de empezar. No necesitan instalar agentes, no necesitan entrenar clasificadores desde cero, no necesitan una implementación de meses antes de ver resultados, ¿ok? Con información de de la protección, la clasificación automática funciona desde el arranque. Con Insider Risk pueden pues, prácticamente correr un reporte de análisis y ver tendencias y riesgos antes de configurar una sola política. Y con el DLP pueden activar el modo auditor con unos cuantos clics, como ya lo veíamos en la demo. Pueden empezar a obtener valor desde el primer día. Ese es el punto uno. La segunda es que Purview vive donde sus usuarios ya trabajan. No es una herramienta externa que hay que abrir aparte. O sea, ya está integrada nativamente en Teams, Exchange, SharePoint y OneDrive. Eso significa que los usuarios reciben las alertas y los controles correctos en el momento correcto, sin salir de su flujo de trabajo. La seguridad deja de ser un obstáculo y se convierte en parte natural del día a día. Y la tercera, el aprendizaje automático no es un add-on ni una función premium separada, la que veíamos en el explorador de archivos. ¿Recuerdan cuando busqué statement o prácticamente este documento pues, confidencial de que pues, prácticamente detectó o sea, no detectó la palabra clave, sino la estructura? Pues bueno, ese aprendizaje automático está construido dentro de la plataforma para descubrir datos confidenciales, clasificarlos y detectar riesgos de forma continua y automática. Fácil de arrancar, integrado en donde ya trabajan e inteligente por diseño. Esa es la propuesta de Purview. Y todo esto se traduce en algo muy claro para su organización o, pues digamos, muy efectivo para estas organizaciones. Y vamos a ver cuál es el valor empresarial. Ahora bien, ¿cuál es ese valor empresarial, Ángel? Bueno, lo primero y más fundamental es que Purview les da control total sobre sus datos. Saben qué tienen, dónde están, ¿ok? Saben
quién los usa y cómo se mueven. Eso pues prácticamente es gestionar su patrimonio de datos, no como un proyecto de TI, sino como una ventaja competitiva. Lo segundo, y esto es crítico, en el mundo de hoy, Purview está diseñado específicamente para proteger su innovación con IA. Ojo ahí, no para frenarla, sino para que puedan innovar con confianza, sabiendo que los datos que alimentan su IA están bien clasificados, bien protegidos y bajo control. Y lo tercero, cuando tienes todo en un solo lugar, adivinen qué pasa con el cumplimiento normativo. Correcto, deja de ser una carga, se vuelve una consecuencia natural de operar bien. Menos trabajo, menos riesgo y más tranquilidad frente a estos reguladores. Y hay algo más que quiero que se lleven de aquí. Purview no es una solución aislada, es parte de la familia de Microsoft Security, lo que significa que si su organización crece, si sus necesidades evolucionan, la plataforma crece con ustedes. No van a necesitar cambiar de proveedor ni empezar de cero. Invierten una vez en una plataforma que escala con su negocio. ¿Ok? Importante pues mencionar todo esto. O sea, ya lo vimos en la demo. Ustedes prácticamente empiezan o acceden a la clasificación de los archivos que son confidenciales. Una vez que acceden a ellos y detectan dónde están, es hora de etiquetar, ¿va? Una vez que se etiqueta, pues entonces ya se puede empezar a crear estas políticas de DLP o bien se puede empezar a crear estos niveles, ¿no? De, oye, si este usuario hace tal acción, pues en automático, pues súbele, ¿no? O sea, que sea elevado. Y eso también es muy importante aclararlo, o sea, no se hace varias veces. O sea, de que, oye Ángel, tengo que estarlo configurando varias veces y tengo que estar al pendiente. No. Purview se encarga en automático de hacerlo, pues para que lo tengan presente. O sea, no es algo que ustedes digan, lo voy a empezar a tener que gestionar una y después otra vez, después otra vez. No, 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 no. También, o sea, no tienen ese famoso mosaico de aplicaciones. ¿Ok? Hoy en día, pues realmente las organizaciones tienen, creo que su antivirus, su firewall y adicional creo que tienen otros controles sumamente complejos y complicados. Y seamos honestos, todas esas aplicaciones son de diferentes proveedores, trabajan para diferentes escenarios, luego no sabemos cómo está configurado por detrás, si cumple con normativas, ¿no? ¿Qué pasa con mis datos que están evaluados? ¿Cómo los evalúa? ¿Es una IA? Y si es una IA, ¿hacia dónde van esos datos, ¿no? O sea, porque tienen que salir de la organización. ¿Qué regulaciones cumple esa IA? ¿Qué certificados? ¿Qué nivel de confianza? Y si lo traducimos a que son más de 12 o más de 3, 4, 5, pues prácticamente ahí tenemos esas famosas brechas de seguridad, ¿no? O sea, esas famosas brechas que prácticamente se traducen en riesgos internos para la compañía porque muchas veces no se detectan. Esas puertas traseras son las que ocupan los atacantes para acceder y pues prácticamente vulnerar a una institución grande. Ya lo habíamos visto y de hecho hay varias noticias que hay varias empresas fuertes en el mercado que han sido hackeadas, han sido vulneradas. Y esto porque pues prácticamente manejan diferentes aplicaciones o bien también se confían pensando que con una única aplicación que tienen, pues ya es más que suficiente y no. O sea, como veíamos, requiere pues primero saber qué información tengo, etiquetarla, configurar mis políticas de DLP, configurar mis niveles de riesgo y que prácticamente pues el sistema también comparta o interactúe con todas estas soluciones en un pues solo ecosistema. Y aquí la ventaja de Porbio pues, es que ya trabaja, ¿no? Como bien decíamos, con la información que sus empleados ya usan, ¿no? Como el famoso Word, Excel, por ejemplo. ¿Quién hoy en día no ocupa Excel, ¿no? O sea, prácticamente creo que es esa herramienta que está en todas las organizaciones y que a veces pues también genera algunos conflictos, ¿no? De que los usuarios generan todo ahí, pero al final pues es eso. O sea, entonces la información está ahí, en PowerPoint está en Power BI, por ejemplo, también en los tableros, ¿no? Porque de nada sirve que configure Power BI, digo que configure Excel, eh, Word y PowerPoint, si me lo tengo que llevar, o bueno, o lo puedo extraer directamente desde un reporte de Power BI, ¿no? O sea, prácticamente eso también, o sea, con Purview también podemos llegar a ese alcance, o sea, igual, como ya lo mencionábamos, o sea, Purview se enlaza con otras herramientas. eh,
que son pues de Microsoft Security, que pues prácticamente amplían todo este rango, ¿no? Como es Defender, Intune, Microsoft Fabric también, que es una de las soluciones en datos, porque es lo que les decía, ¿no? O sea, de nada sirve que bloquee a mis usuarios que, ok, ya generaste un Word, ya generaste un Excel o generaste un PowerPoint, ok, ya eso no se comparte. Si, por ejemplo, el usuario pues puede decir, oye, pero si descargo un PowerPoint, digo, descargo un de Power BI, un Excel con todas las tablas, con todos los estados de resultados de la organización y lo puedo compartir libremente, pues de nada sirve. Entonces, es ahí donde podemos ampliar aún más, ¿no? Estas soluciones y agregar pues todo este valor realmente empresarial que, como bien decíamos, no es algo que tenga que recaer directamente en TI, sino ya es un valor estratégico pues para toda la organización, ¿ok? Bien, pasemos al siguiente slide y vamos ya agarrando un poquito aquí de el tema de Microsoft Purview en cuanto a el tema de pues cómo se ve todo esto en términos de una oferta concreta, ¿ok? Microsoft Purview unifica en un solo portal aquí prácticamente todo lo que necesita pues para proteger sus datos, ¿no? En la era de la IA. Tenemos seguridad, gobernanza y cumplimiento pues normativo. Aquí sin alterar entre herramientas, ¿no? Lo que hablábamos, o sea, sin inconsistencias, sin brechas, o sea, todo está en un solo lugar. Ahora bien, también, aquí viene algo importante. Purview está disponible pues prácticamente para los datos de Microsoft 365 en una única oferta. O sea, lo que significa que si ya están en el ecosistema de Microsoft 365, pues ya tienen acceso a esta protección de datos efectiva, herramientas inteligentes de cumplimiento normativo y protección específica para los datos que fluyen a través de Microsoft 365 con Copilot. Todo está integrado, todo está en un solo lugar y no es un producto adicional que complique las cosas. Es la capa de seguridad que ya debería estar ahí y que con Purview finalmente está. Veamos exactamente qué incluye, pues bueno, esta oferta y cómo se compara con lo que quizás ya tienen hoy, ¿va? Vamos a verlo. Bien, y aquí está la pregunta que me imagino que igual varios se están haciendo en este momento. Con lo que tenemos hoy, ¿estamos cubiertos, Ángel? Vamos a ver la comparativa. El paquete de Office 365 E3 más EMS E3 cubre, digamos que lo básico. Es un punto de partida sólido, pero fue diseñado para un mundo donde la IA generativa todavía pues no existía. Las capacidades de seguridad de datos, cumplimiento normativo y gobernanza para la IA simplemente no están ahí al nivel que hoy se necesita. Purview Suite, en cambio, está diseñado específicamente para las organizaciones con mayor exposición a riesgos de datos. Ojo, mayor exposición a riesgos de datos, requisitos normativos más exigentes y sobre todo para las que ya están activando o planean activar aplicaciones de IA generativa. Importante, si tu empresa ya está en un punto donde dices, oye, ya estamos listos para adoptar la IA, ojo aquí. O bien, si ya la adoptaron, también importante mencionarlo, porque ahorita vamos a entrar a temas un poquito más a detalle de licenciamiento. Ahora también, importante, o sea, no se trata de gastar más por gastar, ¿no? O sea, se trata de preguntarse ustedes, ¿qué tan expuestos estamos hoy? Importante, ¿no? O sea, ¿qué tan expuestos están como organización hoy? Eso es un punto que ustedes tienen que resolver a la interna para tomar una buena decisión. La segunda es, ¿qué tan preparados estamos si mañana un regulador nos audita? Ojo ahí. ¿Y qué tan protegidos? Y esa es una pregunta que yo les hago así aquí en corto. ¿Qué tan protegidos están si un empleado hace lo que hizo Verónica, de copiar en ChatGPT, de que me abro una cuenta, nadie se da cuenta, me abro esta, pues prácticamente en Cloud, en ChatGPT o en Gemini, gratis, y empiezo a copiar porque me hace la vida más fácil, me hace todo, pues, digamos, más rápido. ¿Se dan cuenta? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya lo tienen identificado? Porque, o sea, en cuanto más grande es la organización, más riesgo hay de que estos usuarios malintencionados pues abran estas aplicaciones y recordemos que no todos pagan las versiones pues digamos que de pago de estos agentes de IA. Muchos ocupan la versión gratis y con eso salen, pero lo que se exponen es a este cumplimiento normativo y como organizaciones. ¿Ok? También importante, la diferencia entre los dos paquetes que están viendo no es solo de funcionalidades, es de preparación y en el mundo de hoy
Esperar a tener un incidente para, pues prácticamente actualizar la estrategia de seguridad ya no es una opción. La pregunta no es si pueden permitirse Purview Suite. La pregunta es si pueden permitirse no tenerlo. ¿Ok? Bien, vamos al detalle. Lo que ven aquí es la diferencia concreta entre lo que ofrece Office 365 más EMS3 y lo que agrega Purview Suite encima de eso. Quiero que lo analicen bien. Quiero que noten algo importante. No estamos hablando de funciones técnicas que solo le importan al equipo de TI. Estamos hablando de capacidades que tienen un impacto directo en el negocio. Vamos a verlo. Con E3 más EMS, pues tienen una base de cifrado básico, algunas políticas de acceso, lo suficiente para operar. Pero cuando hablamos de clasificación avanzada de datos, etiquetado automático, DLP para endpoints, protección para teams, administración de riesgos internos, adaptative protection, todo eso vive en Purview Suite. En otras palabras, con el paquete básico están cubiertos pues para operar en el mundo de antes. Con Purview Suite están preparados para el mundo de hoy, donde la IA generativa ya es parte del día a día de sus empleados. Lo que hablábamos, hoy en día llega un empleado, le dices, oye, genérame este reporte, genérame este análisis. ¿Y qué hace? Ah, claro, sí, jefe, ahorita rápido. Y tú de, ah, qué padre, mi empleado es muy eficiente. Pero no te das cuenta que por detrás, pues tiene como tres sillas abiertas y que pues, ya tiene todo un ecosistema y no sabemos qué tan seguro es ese ecosistema, ¿no? Que él tiene. Llega, lo abre, tan tan, toma, jefe, ¿ok? Ahí está el reporte, el estado de resultados, ¿no? De la empresa. Vamos mal. Si la competencia lo sabe, va a tomar ventaja. Tengo Purview configurado, tengo las etiquetas, mi administrador ya vio que hizo eso, lo paramos, o sea, y recordemos, o sea, no está mal hacer uso de la IA, o sea, no, al contrario, ya lo decíamos, estamos hoy en día en una ventaja competitiva muy grande de usarla y las empresas quien no lo usen pues van a quedar pues obsoletas, ¿no? Ya lo veíamos con Blockbuster, no se quiso subir y tan, o sea, las nuevas empresas pues cubrieron eso, pero yo creo que aquí algo muy importante mencionar es crecer, sí, pero con cimientos sólidos, o sea, no crecer por crecer, ¿no? Sino sí tener toda nuestra seguridad integrada y si ya hay herramientas como Purview que lo permiten, pues qué mejor. Y bueno, prácticamente ya para ir finalizando, pues aquí solamente les quiero hacer una pregunta y es, ¿en qué columna está su organización hoy y en cuál quieren estar mañana? Listo. Antes de cerrar, quiero dejarles con algunos números que vale la pena que se lleven a su próxima conversación interna, ¿ok? El 83% de las organizaciones experimentan más una filtración de datos a lo largo de su existencia. No es un riesgo remoto, no es un por si acaso, es prácticamente una certeza estadística. La pregunta no es si va a pasar, sino cuándo y qué tan preparados van a estar cuando pase. Y no crean que el riesgo viene solo de afuera. El 20% de las filtraciones vienen de empleados con acceso privilegiado, ya lo veíamos, ¿no? Gente de adentro, a veces con mala intención, a veces sin darse cuenta, como Verónica. Ahora, ¿cuánto cuesta no estar preparado? Bueno, el costo promedio de atender amenazas internas en un periodo de 12 meses es de 15.4 millones de dólares. Para una empresa grande, eso es un golpe fuerte. Para una empresa mediana, puede ser fatal. Y si a todo esto le sumamos la IA generativa, el 80% de los líderes, recordemos que ya la señalan como su principal preocupación en términos de filtración de datos. ¿Ok? No es una preocupación futura, es una preocupación de hoy. Estos números no están aquí para asustar, están aquí para dimensionar el valor real de tener una estrategia de seguridad sólida. Y ese valor es exactamente lo que a continuación ofrecemos y bueno, les doy las gracias, que de mi parte pues prácticamente sería todo en esta ocasión. Muchas gracias, ingeniero Luis Ángel, por tu presentación. Y como menciona mi compañero, antes de continuar queremos compartir un beneficio especial para todos nuestros asistentes del día de hoy.
una evaluación de su empresa en cuestiones de Microsoft Peer Review, para identificar oportunidades de mejora en cuestiones de seguridad, cumplimiento y protección de la información. En este momento le estaremos compartiendo un formulario a través del chat para que puedan registrarse a este beneficio exclusivo o bien pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. Ingeniero, mientras realizan su registro, me gustaría que me ayudara a responder algunas preguntas que nos hicieron llegar los asistentes del día de hoy. Claro. Perfecto. Tenemos por aquí una pregunta que dice, ¿qué garantía me da contratar una suite para proteger mis datos? Ok, pues la garantía de esta suite, pues si se pueden dar cuenta, o sea, tienen todas las herramientas en un solo lugar. O sea, recordemos que la palabra suite hace referencia a eso, ¿no? O sea, tener varias herramientas en una sola plataforma o ecosistema de seguridad. O sea, a diferencia de lo que veíamos con, por ejemplo, otras herramientas que no son suites, te dicen, yo te cubro DLP. Y hay otras que te dicen, yo te cubro el nivel moderado de riesgo, ¿no? Yo te cubro el tema del etiquetado, pero ya son tres y entre ellas no se hablan. Y muchas veces no hay garantía, como ya lo veíamos, de que se cubran las brechas. En cambio aquí, si ustedes lo vieron en la demo, pues prácticamente son cuatro herramientas que se comunican en un mismo ecosistema con herramientas adicionales que hoy en día sus empleados ya ocupan, como Word, Excel, PowerPoint y adicional vimos el tema de multinube, o sea, Purview no nada más se queda con tema de Microsoft 365, sino lo escala aún más, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? ¿Quieren multinube? Vimos esta AWS, ¿no? ¿Quieren Azure también en los Blob Storage? Ahí estaba también. Entonces, prácticamente esa es como la garantía que les da, o sea, que pueden tener todo en un solo entorno de forma rápida y precisa, porque recordemos que ante las filtraciones tenemos que actuar rápido, o sea, no tenemos que esperar una hora, un día o una semana, sino al contrario, actuar rápido y prevenirlo de raíz para que no vuelva a pasar. Y con estas herramientas, bueno, tienen la garantía de que lo pueden hacer. Perfecto. También tenemos aquí por el chat que nos pregunta José López. Nosotros tenemos Microsoft 365 empresarial. ¿Esta suscripción cubre Purview? Empresarial, me imagino que sería, bueno, tenemos que revisarlo porque ahí son tres licenciamientos lo que lo cubren. Uno es Microsoft E3, el otro es Premium y el otro es E5. Pero bueno, E5 también es como que el más completo de todos. Por eso es que salió como un cuarto add-on que es Microsoft Purview Suite. Pero son estas cuatro licencias, o bueno, tres más el add-on, las que cubren todo esto. Entonces, más allá, sí me gustaría saber si ese, pues, empresarial a qué se refieren. Si es Premium, sí lo tienen, o sea, sí, y lo pueden usar. De hecho, escaneando este QR, o sea, nosotros podemos ahí pues comentarles, ¿no? Todos los beneficios, o sea, qué es lo que ya tienen, porque recordemos también que esto es por nivel de licencia, entonces por usuario, entonces también importante ahí conocerlo, o sea, no basta con tener una, ¿no? O sea, con una, bueno, puedes conocer todo, ¿no? Y tú pues puedes ser ese administrador que te vas como que familiarizando. Pero sí es importante ya después llevarlo pues a ver cuántos otros usuarios, por ejemplo, tienen Premium, cuántos otros usuarios tienen E3 o cuántos otros usuarios tienen E5, porque sí va cambiando. No sé ahí si nos pueden apoyar o igual lo pueden escanear el QR y nos lo hacen llegar y sin tema nosotros les mandamos un correo aclarando toda esa parte. Perfecto. También tenemos una pregunta de Francisco Martínez. Si tengo como administrador licencia M365, empresa premium, y mis usuarios M365, empresa estándar, ¿qué control puedo tener? Perfecto, qué buena pregunta, ¿eh? Y justo es la que comentábamos ahorita hace unos, bueno, la pregunta pasada y prácticamente las Premium o bueno, las E3 o las E5 pues van a tener todo el panorama completo de etiquetado, van a tener todo el tema de, por ejemplo, el endpoint que veíamos en DLPs, van a tener todo el tema de, por ejemplo, el nivel de riesgo, ¿no? O sea, que va a subir o bajar en consecuencia del comportamiento del usuario. Ahora bien, si los otros usuarios, o sea, ejemplo, nada más hay una licencia con Premium y las otras están sin este licenciamiento, lo único que vamos a poder hacer es que, bueno, estos usuarios van a poder activar un DLP y va a funcionar para toda la organización. Pero digamos que los usuarios que no tienen el licenciamiento no van a poder etiquetar, no van a poder tener como esa medición, ¿no? En cuanto al nivel de riesgo que representan para la compañía. O sea, tampoco van a poder, digamos, como que desetiquetar, ¿no? O sea, van a tener ahí bastantes, pues, digamos que, o sea, sí seguridad, pero tampoco van a poder como que reaccionar o a proteger, ¿no? Si ellos, por ejemplo, dicen, ok, ¿no? Me mandaron este archivo, está cifrado. Perfecto. Yo quiero generar un archivo también importante y mandarlo. Ojo, ese archivo que genera este usuario de 365 que no tiene el licenciamiento de Purview no se va a cifrar, ¿ok? No se va a prácticamente etiquetar. Entonces, importante ahí que lo tengan en consideración.
Perfecto. De igual manera, les recordamos que si quieren saber más acerca de su licenciamiento y si este está protegido con Purview, pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o la liga que se les hizo llegar vía chat para que justamente tengamos una sesión más personalizada. José López nos comenta, sí, tenemos Microsoft 365 Empresa Premium, de la primera pregunta. Ah, perfecto, sí, sin tema. O sea, ya tienen ahí la parte de Purview. Sí, lo tienen. Nada más necesitan configurarlo en su tenant de 365. La parte de Purview, no sé, en un nivel de usuario, creo que compliance, y prácticamente ya van a poder acceder. O sea, acceden a una liga, igual a otras se las hacemos llegar, donde pues prácticamente van a poder ver cómo, pues, bueno, ahorita no está configurado, ¿verdad? Pero van a poder ver cómo, pues, qué les dice en torno a sus datos de la empresa, ¿vale? Hasta cierto punto, ¿no? Porque Purview Premium tiene cierto alcance, ¿no? Ya lo veíamos, muy similar a E3. O sea, son licencias que sí están adaptadas para el mundo de antes, ¿no? Con la protección de datos, no tanto para el mundo de ahorita con el tema de inteligencia artificial. Para eso, pues prácticamente se les invita a que si desean ampliar, pues esta capacidad, la respuesta, pues es prácticamente adquirir Purview Suite, ¿ok? Perfecto. También tenemos por aquí, ¿hay asistencia técnica gratuita por Ionet o tiene costo adicional? Ande, perdón, no escucho muy bien. Nos pregunta José López que si hay asistencia técnica gratuita por Ionet o tiene un costo adicional. Los invitamos a que consulten a sus account managers en este caso y ya con ellos pues prácticamente vamos a dimensionar un cierto alcance, ¿no? Si a lo mejor es tema de licenciamiento y son respuestas muy básicas que el mismo account manager les puede solucionar, hasta ahí pues prácticamente podría quedar. Si ya hay algo pues un poquito pues escalar, hacer toda una configuración, toda una implementación, bueno, ahí sí ya se tendría que asignar un determinado costo, pero todo eso lo ven directamente con su account manager o en este caso su asesor de ventas. Y justamente si quieren revisar todos los temas de licenciamiento que tienen y si este abarca protección de Purview, pueden escanear el código QR que está en la pantalla o el link que está en el chat para justamente revisarlo más a profundidad de manera personalizada. Y por último, ingeniero Luis Ángel, tenemos ¿qué diferencia es más notoria de Purview ante otras soluciones? Ok. Ante otras soluciones, pues bueno, prácticamente como lo veíamos, o sea, Purview no nada más se queda con dos herramientas, que es DLP y etiquetado. O sea, tenemos muchas más. O sea, de hecho, también si estamos interesados en tener una plantilla de lo que sería, por ejemplo, ISO 27001 y cómo implementarlo y saber si vamos bien o vamos mal con esos controles, Purview también nos ayuda. Si queremos llevarlo, por ejemplo, a temas de auditoría, temas a lo mejor de eh, temas jurídicos también, Purview también entra, ¿no? Si queremos ampliar con otras herramientas como Defender, Intune, Priva, el tema de Purview, ¿no? Perdón, de Fabric, lo vamos a poder hacer. O sea, es un solo ecosistema. O sea, todas estas herramientas interactúan juntas. La gran diferencia es que las otras herramientas, como les digo, o sea, es una empresa que sí, dice yo trabajo a lo mejor con Word o con la paquetería Office, pero no es una conexión nativa como el mismo Microsoft, ¿no? Que es el mismo fabricante. Entonces, ahí posiblemente en actualizaciones van a notar, pues, que hay brechas, ¿no? O sea, que siempre va a haber estas brechas, ¿no? O sea, por mínima que esté, va a estar. O sea, y al final a ustedes les va a representar un riesgo que si lo conocen, pues ya saben y son conscientes que está. Pero, ¿qué pasa si no saben que está presente ese riesgo, ¿no? Entonces, esa sería como que una de las garantías o una de las diferencias que Purview pues prácticamente cubre todas esas brechas. O sea, tanto que el mismo Microsoft dice, ¿sabes qué? No nada más lo lleves a la paquetería Office, llévalo también con Defender, con Intune, con Priva, entre otras soluciones mías de Microsoft Security, para que amplíes aún más esta protección. Y adicional, si tienes nubes, si tienes otros, por ejemplo, repositorios de información, adelante, también lo podemos hacer, ¿no? Esa es una característica de Purview que se llama Data Map, donde prácticamente vas a poder llegar aún más, o sea, no solamente a limitarte al ecosistema de Microsoft, ¿no? Entonces, también Microsoft lo tiene bien identificado, lo tiene bien mapeado y prácticamente estas brechas, pues prácticamente se reducen a cero. O sea, esa es prácticamente la gran ventaja. Perfecto. Pues muy bien. Gracias, ingeniero Luis Ángel. Muchas gracias por acompañarnos y por guiarnos a esta sesión informativa sobre seguridad. Agradecemos también a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy por su tiempo, participación, interés en seguir fortaleciendo sus organizaciones a través del conocimiento y la innovación. Queremos recordarles que en Yonet somos partners de Microsoft, especializados en Modern Work y Security. Podemos acompañarlos con todo tipo de licenciamiento, soluciones tecnológicas a la medida, opciones de hardware, pólizas de soporte, para que su empresa pueda adaptar sus herramientas con total confianza. Gracias a todos por estar aquí, por aprender con nosotros y por seguir construyendo juntos el futuro del trabajo. Muchas gracias por conectar.
Gracias, hasta luego.